El evangelio es imparable. Qué bueno con esos que dijeron amén. Nos vamos si Cristo viene justo ahorita. Porque el evangelio, que significa buenas nuevas, nadie lo puede detener. Es imparable, imparable. Hermanos, vivimos en un mundo donde todo parece moverse con obstáculos. Gobiernos que se oponen, sociedades que se enfrían, corazones que endurecen, la cultura cambia, los valores se diluyen y a veces la iglesia parece que está ahí, más o menos, tambaleando, se ve en agonías en algunos momentos. Pero cuando abrimos el libro de los Hechos, recordamos algo fundamental. El evangelio de Jesucristo no puede ser detenido en ningún momento, hermano. Ni las barreras culturales, ni las prisiones, ni los concilios religiosos, ni las amenazas espirituales, ni la misma muerte pueden enfrentar el avance del reino de Dios. Si yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos en la disposición de dar nuestra vida por Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, hermano, que nos tocaría morir por Cristo. Entre los capítulos 11 que vamos a tratar de abarcarlos hoy, desde el 11 hasta el 16 de los Hechos, vemos un despliegue del poder del evangelio que atraviesa límites humanos y rompe estructuras establecidas por los hombres. Vemos cómo Dios abre camino donde no hay, cómo levanta voces donde todo parece silencio y cómo transforma corazones donde antes solo había oscuridad. Hoy quiero que caminemos juntos por estos capítulos, desde el 11 hasta el 16, y que a través de cada uno de estos descubramos cómo el evangelio sigue avanzando, no solo en la historia, sino en tu vida misma y en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad. Mire qué importante y qué lectura la que vamos a tener hoy en el capítulo 11, desde el 1 hasta el 18. Hechos 11 del 1 al 18. Mire, lo vamos a leer aquí, si usted quiere lo lee en su Biblia, aquí también está igual. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también, ¿quiénes, hermanos? Vamos a decirlo más fuerte, los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía por las cuatro puntas. Era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando Pedro predicó en casa de Cornelio y vio que el Espíritu Santo descendía sobre ellos como sobre los judíos en Pentecostés, entendió que Dios no hace acepción de personas. ¿De qué forma estamos nosotros sin querer estorbando el evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo podemos nosotros ser estorbo a veces? Bueno, número uno, con prejuicios personales. Cuando tenemos prejuicios personales, cuando decimos que alguien no está listo o no vale la pena. No, pastor, no, esa gente ya no vale la pena. Es que mire, le hemos predicado una y otra vez. Ejemplo, rechazar a alguien por su apariencia, su trasfondo o su pecado. Cuando nos oponemos al avance del evangelio en personas por su pasado y los criticamos, nosotros estamos siendo obstáculo para el avance del evangelio. Otro obstáculo para que el evangelio avance a través de nosotros es cuando tenemos miedo o tenemos indiferencia. No hablar de Cristo por el miedo al rechazo o por la comodidad. Gracias a los hermanos que me apoyaron en Chanmico hasta el último momento.
Gracias, hermano Rigo, hermano Jesús, que no me abandonaron. Los domingos ahí íbamos a predicar. Y el Señor puso que tenemos que predicar en los buses. Levanten la mano, ¿quién ha predicado en los buses alguna vez? Levanten la mano. Ok. Esta semana pasada vi una anciana que tuvo que ser detenida porque con un cuchillo amenazando a un predicador en el bus. Y todos esos ejemplos nos llenan de temor a veces. Tenemos miedo. Tenemos miedo. No, pastor, así mejor no. Así mejor no. El miedo o la indiferencia es un obstáculo que nos impide el avance del evangelio. Sabe que yo tengo 5 años de estar aquí. En esos 5 años, solo en el año 2020 no hicimos evangelismo aquí afuera el 31 de agosto. Pero por 4 años consecutivos hemos sacado a la iglesia y tengo anotados los nombres de quien nunca han venido a apoyarnos. Nunca. Prefieren ir a comprar papas allá abajo, pero no nos compran a nosotros ni una papa, ni vienen a hacer evangelismo. No nos han apoyado nunca. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque son indiferentes. Otro obstáculo que existe a través de nosotros muchas veces es la religiosidad y las estructuras rígidas, cuando creemos que todos deben entrar por nuestro molde, ¿verdad? Así como nosotros crecimos, así tiene que ser el evangelio, porque si no, no es el evangelio eficaz. Los tiempos cambian, la música cambia. Lo que no debe cambiar es el poderoso mensaje del evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para los que tenemos años de ser cristianos, han de recordar que la batería en las iglesias en la década de los 80 era del diablo, ¿verdad? Esos cuchumbos del diablo fuera. Y de ahí la guitarra no se podía ni mencionar. Todo eso cambió. Lo que no debe cambiar es que Cristo sana, salva, bautiza y que pronto viene. Amén. Eso no debe cambiar. Esas religiosidades y estructuras rígidas, limitar a Dios a nuestras costumbres y tradiciones y creer que así como yo creo, así es. No, es así como está en la palabra de Dios. Otra forma de ser obstáculo es cuando con juicios y actitudes duras criticar a los nuevos creyentes o convertidos a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos. Eso pone obstáculos en el crecimiento de la iglesia. Dios no necesita nuestra aprobación para obrar, pero sí nos llama a no ser estorbo, sino un canal de gracia y de salvación para otros. Ve al que está a su lado y dígale: no estorbes el avance del evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 12. Vamos a Hechos capítulo 12 del versículo 6 al 17. Dice así, Hechos 12 del 6 al 17. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. El contexto es que Pedro está en una cárcel aquí, ¿de acuerdo? Miren lo que pasó. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó, ¿quién, hermanos? Un ángel, pero no era cualquier ángel. Dice que era ¿qué? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿cómo le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué le pasaba? Se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba como en una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos
pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Mire lo que pasó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué pasó? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señas con las manos de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El contexto: Herodes ya había matado a Jacobo y ahora quería hacer lo mismo con Pedro. Él iba a ser el siguiente. Lo habían encarcelado, lo habían encadenado, lo rodearon por soldados y lo habían asegurado tras unas puertas de hierro. Humanamente no tenía salida. Así nos hemos sentido nosotros muchas veces, ¿verdad? Humanamente sin salida, sin ningún crédito que nos saque adelante, con una enfermedad al tope, sin salida, deprimido, en una cárcel. Pues yo quiero decirte hoy, hermano, que no importa la cárcel que estés pasando, Dios puede sacarte de esa cárcel, porque nada hay imposible para Dios. Eso sí, la iglesia no organizó una protesta para que saliera de la cárcel. La iglesia no se fue a manifestar, ¿verdad? Saquen a Pedro, es inocente. La iglesia se organizó para hacer una sola cosa que hacemos bien. ¿Cuál? Orar. Y es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer, hoy más que nunca. ¿Qué, hermanos? Orar. Bienvenido al culto de oración los días martes. Estamos teniendo un bonito tiempo. No falte, venga. Y mientras la iglesia oraba, Dios envió un ángel, rompió las cadenas, abrió las puertas y sacó de la prisión a Pedro. Pedro pensó que estaba soñando. Dijo: no lo puedo creer. Pero lo imposible estaba ocurriendo en tiempo real. Cuando llegó a la casa donde estaban los cristianos orando, ni los creyentes podían creerlo. Imagínense. ¿Y creyente qué significa? Que cree. Pero estos creyentes no podían creerlo. Cuando la iglesia ora, Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nada ni nadie puede detenerlo. Mire el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vale la pena que oremos por los que están en la cárcel, amén, porque Dios va a actuar en su momento con ellos. Vale la pena que oremos por aquellos que están en prisiones espirituales. Cuando la iglesia ora, cosas poderosas suceden en el mundo espiritual. Los enfermos son sanados. El que está cautivo es liberado, porque la oración tiene poder. ¿Te sientes como Pedro? Encadenado, limitado, sin salida visible. Dios tiene el poder para liberarte. Él todavía envía ángeles alrededor de nosotros. ¿Conoces a alguien que está encarcelado por el miedo, por alguna enfermedad, por el pecado? Tu oración puede ser la llave que Dios use para abrir esta prisión. Has dejado de orar porque no ves resultado. Aunque tú dudes, Dios está obrando en silencio, pero Dios está obrando. Un consejo: sigue orando, no pares, sigue orando. La iglesia oró sin cesar,
pero no esperaba que Pedro apareciera en la puerta. A veces oramos con poca fe, pero Dios responde con todo su poder. Y es porque no necesitamos un quintal de fe. No necesitamos ni siquiera una libra de fe. Dice el Señor, si tu fe fuera tan solo como ¿qué? Como un grano de mostaza. Pero a veces oramos sin creer. El pastor Dante, entre sus chistes que cuenta, dice que esta anécdota me gustó. Dice el pastor Dante que había una iglesia pequeñita con unos hermanos que oraban y a la par había un negocio, un chupadero, una cantina. Y los hermanos oraban y decían, Señor, te pedimos que mandes fuego y que quemes esa cantina. Y un día agarró fuego un cortocircuito en la cantina y se quemó. Y se quemó de tal forma que el dueño de la cantina fue a poner una denuncia ante el juez. ¿Qué pasó? Le dice el juez. Mi negocio se quemó porque los cristianos que tengo enfrente estaban orando. Qué raro. Y mandaron a llamar al pastor y a los hermanos. Y le dice el juez, bueno, hay una demanda aquí porque ustedes oraron para que este negocio se quemara. Y el pastor dijo, bueno, nosotros nunca pensamos que iba a pasar de verdad. Y el juez dijo, no lo puedo creer, dice el juez. Estoy enfrente de un inconverso que cree más en las oraciones de los mismos cristianos. Hermanos, cuando oremos con fe, porque Dios va a responder. No seamos una iglesia que duda, seamos una iglesia que cree en las oraciones que tienen poder y tocan el corazón de Dios. Aleluya. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. No dudemos, siga orando. El versículo 13, el capítulo 13. No nos vamos a detener mucho aquí, pero sabe que el capítulo 13 marca el inicio de las misiones cristianas. Una iglesia que ora, un llamado del Espíritu, obreros enviados, oposición real y frutos gloriosos. La iglesia en Antioquía, una comunidad sensible a la voz del Espíritu. Hermanos, bienvenidos el próximo domingo. Va a estar el misionero Ricardo Peña, la familia Peña, misioneros a Albania. No sabemos dónde queda Albania, ¿verdad? Solo sabemos que los albaneses también necesitan conocer a Jesús. Sepa que Albania todavía es una nación que tiene un poco índice de cristianismo y más musulmanes. Necesitan conocer a Jesús. Si no me equivoco, fue Albania la nación que se declaró atea hace años. La declararon atea. Y hoy hay misioneros salvadoreños, hay misioneros nicaragüenses también predicando a Jesús en Albania. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pasemos al capítulo 14. Caídos, pero no derrotados. La oposición más brutal no puede apagar la pasión de quienes han sido llamados. Y vamos a leer Hechos 14. Hechos 14 creo que no está ahí en la pantalla, pero lo vamos a leer porque vale la pena. Lo que pasó aquí es importante leerlo. Mire qué pasó. Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida.
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a todas las regiones circunvecinas. Y ahí, ¿qué hacían? Predicaban en el evangelio. Mire el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado en toda su vida. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Cómo decían, hermanos? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote del dios Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo, ¿qué les trajo? Toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificio. Pero mire lo que pasó en el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ni esa oposición pudo detener el avance del evangelio. Hermanos, el corazón del creyente se mide cuando es probado. Pablo fue apedreado, no solo simbólicamente, sino literalmente, pero su fe era más dura que las piedras. Su fe era más dura que las. A veces, ¿qué nos hace retroceder a nosotros? Ya no voy. ¿Por qué? Es que el hermano Aarón me vio mal, no me habló. Ya no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Es que vieran ahí las caras que me hacen. Levántese. Usted no ha venido aquí por las caras que le hagan. Usted ha venido aquí por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que el pastor no me habla. Que le hable el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores. ¿De acuerdo? Es que el Yuri me para caras. Que me pare las que quiera. Dios es el que me tiene aquí de pie. Perdón, amigos, los pongo de ejemplo porque les tengo confianza. Hermanos, no estamos aquí por ningún hombre, estamos aquí por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios puede levantar a todo lo que te dan por muerto, aunque estés ya casi en las últimas. Dios puede levantarte. Lo dieron por muerto, pero Dios lo levantó. Hay ministerios, hay sueños, llamados que otros arrastraron fuera, pero Dios los puede hacer volver a caminar.